Y buenos días a todos. Agradezco el tiempo que nos regalan para esta ponencia de la materia de diseño curricular. Vamos a exponer algunos conceptos sobre el diseño curricular correspondiente a la maestría en ciencias de la educación. Muy bien, vamos a compartir aquí. Al final va a haber un momento de preguntas, dudas, para que podamos aclarar. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a mencionar el tiempo para exponerlas. Ok, vamos a poner aquí la presentación, ok. Les decía, la materia es diseño curricular. Conceptos fundamentales en relación con el currículo. El currículum tiene múltiples conceptos y yo elegí aquí 3 autores que son los que más se enfocan al concepto de currículum. El primero y uno de los que me pareció un concepto más general es el que nos presenta Stinghouse. Nos dice, un currículum es una tentativa para comunicar los principales rasgos esenciales de un propósito educativo. Este autor nos dice que el currículum va enfocado a un propósito educativo de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. En su caso, también este autor, Johnson, nos dice que el término currículum se utiliza para referirse únicamente a los objetivos y a los contenidos de la educación formal. Hilda Taba nos dice el currículum es un plan que orienta la selección de las experiencias de aprendizaje. Ella es un poquito más directa en cuanto a las experiencias de aprendizaje. Vamos a ver, según Arredondo, citado por Díaz Barriga, el currículum es el resultado de el análisis y la reflexión sobre las características del contexto, del educando y de los recursos, la definición de los fines y los objetivos educativos, la especificación de los medios y procedimientos propuestos para asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros, temporales y organizativos que logren los fines propuestos. Ya vimos que así como el currículum tiene diferentes conceptos, también tiene diferentes tipos de currículum, entre los que encontramos el formal, el real y el oculto. Definiendo un poquito el currículum formal, como ya lo conocemos, es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje específico del currículum. Sus condiciones son académico-administrativas. Es un currículum que tiene legitimidad y se enfoca en el plan de estudios y los programas. Por otra parte, el currículum real, según Casarini y Rato, es la puesta en práctica del currículum formal. Las modificaciones y ajustes, un plan curricular, factores capital cultural y está enfocado a maestros y alumnos. Recordamos que el currículum real es la puesta en práctica del currículo formal. Y el currículum oculto es el que mayormente no se puede ver, pero se puede percibir. Dice su concepto que es una categoría de análisis que permite interpretar la atención, las intenciones, la realidad, proveedor de enseñanza y valores. Generalmente decimos que la educación está basada en valores. Una educación de calidad se basa en valores. También tenemos, por otra parte, una teoría curricular. La teoría curricular intenta brindar unos elementos que nos permitan entender y explicar
la importancia educativa de las relaciones entre el currículo, el individuo, la sociedad y el contexto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el currículo tiene que tener relación con estos tres actores de la educación: el individuo, la sociedad y el contexto. Vamos a ver que la teoría curricular nos divide o tiene 4 divisiones en cuanto a al diseño del currículo. La primera tiene fundamentación de la carrera profesional por investigación de las necesidades del ámbito en que laborará el profesionista a corto y a largo plazo. Digamos que en esta parte crea el ambiente adecuado donde el profesionista se va a desarrollar. La elaboración del perfil profesional. El currículum también tiene que ver con la elaboración del perfil profesional. Consiste en la elaboración de un documento donde se contemplen habilidades y conocimientos que poseerá al egresar. Esta parte del currículo va enfocado a las habilidades y el conocimiento que tendrá el egresado. Así se construye el currículo. La organización y la estructura curricular. En la tercera parte se enumeran conocimientos y habilidades específicos que debe adquirir el profesionista con base a los rubros. Se enumeran conocimientos y habilidades específicos que va a adquirir durante el diseño curricular el profesionista. La evaluación continua del currículo. El plan curricular no es estático, está basado en necesidades, puede cambiar y actualizarse permanentemente. Como ya vimos, como hemos dicho en la educación, una planeación nunca va a ser perfecta. Tiene que ser flexible. Asimismo, el diseño curricular no puede ser estático, está basado en necesidades, se desarrolla de acuerdo a necesidades, puede cambiar y actualizarse permanentemente de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en el desarrollo de la implementación del plan de educación. Las características del currículum, ya vimos el concepto, los tipos, y también debemos tener en cuenta las características del currículum. El currículum podemos verlo como una estructura organizada de conocimientos. Se centra en el valor intrínseco que reviste el conocimiento para la educación de las personas. Desde esta perspectiva, el currículum es una planeación de conocimientos verdaderos, permanentes y esenciales que la escuela debe transmitir para que el alumno desarrolle su inteligencia. ¿Qué estamos diciendo? El currículum, como una estructura organizada de conocimientos, debe planear conocimientos verdaderos y debe transmitir también para que el alumno desarrolle su inteligencia. El currículum como base de experiencias de aprendizaje. Hemos dicho que la teoría no es perfecta tampoco, tiene que ir de la mano con las experiencias. En este caso, se contempla lo que el alumno ha de aprender para desempeñarse en el mundo actual. Las experiencias de aprendizaje del sujeto como el núcleo de la planeación curricular. Es muy importante en el desarrollo del conocimiento, las experiencias tienen una parte muy importante también. El currículum como sistema tecnológico de producción. Como escuela, somos una institución o una empresa de producción. ¿Y qué producimos? Con eficiencia y calidad, producimos profesionistas. En esta parte se concibe a la escuela como un sistema de producción en donde la eficiencia y calidad de los resultados visibles en el comportamiento de los alumnos constituye el mejor parámetro para evaluar un currículo. Y en la otra parte, el currículum como puente entre la teoría y la práctica. En este apartado se sitúan las teorías curriculares que argumentan sobre la necesidad de crear un currículum.
formado y desarrollado de tal manera que constituya un puente entre la teoría y la práctica. La aplicación de la práctica del plan de estudios se retroalimenta mutuamente. Esto se debe a que los fines no son percibidos como resultados, sino como guías del aprendizaje y la enseñanza. El currículum como puente entre la teoría y la práctica, ya dijimos que la práctica es importante, la teoría es importante, pero para que hagan fusión, tienen que ir de la mano en el desarrollo educativo del conocimiento del alumno en su desarrollo profesional. Entre las características del currículum, tenemos el currículum tradicional, el currículum tecnocrático, el currículum crítico y humanista y crítico social. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos, cuáles son sus características, su contenido. Por ejemplo, el currículum tradicional tiene su énfasis en la transmisión y la conservación. Su contenido y planifica el plan de aprendizaje. El currículum, dijimos, es una programación, es una planeación para el aprendizaje del nuevo profesionista. El currículum tecnocrático maneja la teología educativa. La legislación educativa se enfoca en la práctica profesional y la determinación de objetivos. Su enfoque va más allá de la determinación de los objetivos a alcanzar. El currículum crítico y humanístico, crítico social, toma conceptos, autoritarismo, tiene un poder, tiene ventajas y desventajas también, maneja un modelo flexible, problemas en la formación. Recordamos que el modelo flexible es que va cambiando de acuerdo a las necesidades del alumno. Díaz Barriga, este autor nos presenta una metodología del diseño curricular para la educación superior y en ella nos dice que tiene 4 etapas. Primero, la fundamentación de la carrera profesional. Segundo, la elaboración del perfil profesional. Y en tercero, la organización y la estructuración del curricular. Y por último, en la 4ª etapa tiene la evaluación continua del currículum. Acuérdense que un currículum no es estático. Nos dice este autor, Díaz Barriga, que tenemos que irlo evaluando constantemente de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Muy bien, pregunto, entre estas etapas que hemos visto del currículum, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? En este momento abrimos el tiempo de preguntas para responder. Sí, muchas gracias. Bueno, yo nada más quisiera preguntar que en pocas palabras o de un modo sencillo, ¿cómo puede definir el currículo? Ok. Dijimos que el currículum tiene un concepto polisémico. Se puede definir de muchas maneras, pero en nuestras propias palabras podemos decir nosotros que el currículum es un instrumento que facilita y sirve de base para la programación. Es decir, es un proyecto que guía las actividades educativas. Es un patrón o una guía que nos va marcando la pauta en el desarrollo de las actividades educativas. Ok, muchas gracias. Bueno, pues en mi profesión yo me desempeño más en el área administrativa y no específicamente a esta área que ahora explicas. Entonces, bueno, la pregunta es, en la construcción del currículo, ¿cuáles son los puntos más importantes que se tendrían que considerar como base? Ok, en la construcción de currículum, ¿cierto? Para que nosotros podamos basarnos y empezar a construir, tenemos que tener en cuenta algunos puntos que son muy importantes. En el orden de prioridad, podríamos mencionar las necesidades educativas,
de los alumnos es muy importante para la construcción de un currículum. En segundo lugar, podría ser la estructura organizativa de los recursos pedagógicos. Y en tercer lugar, las competencias profesionales docentes. Entre otras, pero estas tres son muy importantes que tendrían que ser consideradas como base para la para la construcción de un currículo. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, bueno, en cuanto al diseño curricular, ¿esto acaso formaría parte de una planeación educativa y por qué? Ok. El diseño curricular formaría parte de una planeación educativa, obviamente, y podemos decir, claro que sí. Forma parte de una planeación educativa porque nos presenta las alternativas de acción. El diseño curricular nos presenta alternativas de acción como fase de la planeación educativa y eso nos posibilitará a nosotros como organización dirigir la concreción de los fines que éste establezca. En otras palabras, contempla todas las dimensiones de la misma. Por eso, la construcción del diseño curricular forma parte de la planeación educativa. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, decimos, ¿no? Es muy importante entonces el diseño curricular en toda la organización y en este caso en una organización educativa. La información que acabamos de presentar fue tomada de la siguiente bibliografía, acercamiento al currículum en teoría y diseño curricular de el autor Casarini Rato. También aproximaciones al concepto de currículo de Jimeno Sacristán y la investigación curricular de Rodríguez Rodríguez. Así que yo agradezco el tiempo de cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Que tengan excelente día a todos.